Ya entrando en materias de este seminario, voy a presentar a la expositora que va a impartir el seminario de hoy. Su nombre es Paula Vergara Cortés. Ella es psicóloga clínica, magíster en intervención psicojurídica y forense y magíster en psicología clínica, trauma y psicoanálisis relacional. Es docente universitaria con amplia trayectoria en la atención a víctimas de vulneraciones en la esfera de la sexualidad. Ahora le damos al paso a Paula para que inicie con la presentación. Paula, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Francisca, y saludarlos a todos, todas, y agradecer, por supuesto, el interés por este tema eh, de la violencia sexual como trauma. A mí me motiva muchísimo cuando veo el interés que genera el fenómeno de la violencia sexual a propósito de la experiencia de la clínica donde observo la cantidad de personas que han vivido esta experiencia durante su infancia e incluso en la adultez. Y me doy cuenta también de la inexpertise y la falta de conocimiento de colegas, de los equipos respecto de cómo entender la violencia sexual y por qué esto es traumático, ¿no? La violencia sexual ocurre en nosotras, en una de cada 4 de nosotras, ¿ya? Y sabemos que en los hombres, 1 de cada 10, de lo que sabemos. Porque recuerden que hay toda una cifra negra que nosotros no tenemos una idea de lo que está ocurriendo. Las mujeres tenemos la posibilidad, por un tema cultural, de develar mucho más. Los hombres develan en menor cantidad a propósito de una serie de mitos culturales que tienen que ver con haber sido agredidos sexualmente. Por lo tanto, sabemos muy poquito de lo que ocurre en la violencia sexual hacia los hombres, sobre todo los hombres adultos. Y por otra parte, sabemos que más del 70% de las personas devela tardíamente. Es decir, hay un gran porcentaje de personas que viven la gran mayoría de su vida en silencio, ¿ya? En mi consulta privada, yo ahora me dedico solo a atender pacientes en consulta privada. El 95% de mis pacientes ha vivido experiencia de vulneración en la esfera de la sexualidad. Atiendo niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas. Por lo tanto, es un fenómeno en silencio, un fenómeno que ocurre con mucha frecuencia, un fenómeno que desconocemos. Y no es que desconozcamos que el fenómeno ocurre. Yo siempre he dicho que nosotros como sociedad hemos aceptado que existen víctimas de violencia sexual. El problema está en que no hemos aprendido qué hacer con las personas, cómo tratar a estas personas. Pero para tratar bien, que todos hablamos del buen trato, ¿cierto? Para tratar bien a una persona que ha vivido experiencias de violencia sexual, tenemos que entender ciertas cosas. Primero, entender que la violencia sexual sí es un trauma, ¿ya? El tema está en qué tipo de trauma es la violencia sexual, porque en la medida en que podamos entender qué tipo de trauma es, vamos a poder entender entonces cómo tratar el trauma sexual, ¿ya? Y esto es algo de lo que vamos a ver en profundidad con aquellos que se incorporen al seminario, ¿no? Hoy día vamos a hacer como una gran pincelada, una gran mirada cómo es que la violencia sexual finalmente se constituye en algo traumático, ¿ya? Entonces, voy a compartir con ustedes lo que he preparado para hoy. Eh, Pongo esas imágenes, a mí me encanta poner fotos, imágenes para dar cuenta un poquito de cuál es la idea que estoy tratando de transmitir, ¿no? Pero entender que el trauma es un quiebre y genera probablemente un antes y un después en las personas. Ahí.
Entonces, hoy día vamos a revisar el concepto de trauma como tal. Vamos a hacer una distinción respecto de lo que es trauma, estrés postraumático y trauma complejo finalmente, y entender cómo entonces es que la violencia sexual se, se configura como trauma. Pero, ¿qué tipo de trauma? Porque quizás una de las cosas más importantes de transmitirles hoy día es que para intervenir en violencia sexual debo hacer un diagnóstico muy acabado, ¿ya? Eh, no toda la violencia sexual tiene la misma expresión, ni tiene los mismos síntomas, ni requiere de la misma intervención en todas las personas, porque uno de los principios fundamentales de la victimología es que aquel que se dedique a trabajar con víctimas debe entender que cada una de estas personas requiere de algo distinto. A pesar de que haya vivido una experiencia similar a otra persona, siempre va a requerir de alguna intervención en particular. No todas las víctimas de violencia sexual requieren de la misma intervención, ni en el mismo tiempo, ni de la misma manera. El trauma proviene del griego y trauma significa herida, ¿ya? Ahí está su definición en griego y les pongo esta imagen, que está disponible en Google muy fácilmente, pero que habla un poquito de lo que significa trauma. Y es este quiebre, esta fragmentación del psiquismo, ¿sí? Y que en muchas de las personas que nosotros trabajamos con trauma y violencia sexual, hay que ir como pegando estos pedacitos, ¿no? Algo de eso implica el trabajo con trauma. Levine, en el año 2012, dice, el trauma es la causa más evitada, ignorada, negada, peor comprendida y menos tratada del sufrimiento humano. ¿Sí? Es como que se ocupa mucho la palabra trauma, pero finalmente no tenemos idea de lo que estamos diciendo cuando decimos trauma, o nuestros mismos pacientes, o las personas a las que estamos ayudando, dicen estoy traumada, viví un trauma. Pero ¿qué es el trauma? Dijimos que el trauma proviene de un concepto griego que significa herida, ¿sí? Es una lesión física generada por un agente externo o un golpe emocional que genera un perjuicio persistente en el inconsciente. Es decir, una herida, algo externo que deviene hacia lo interno, ¿no? Puede ser la carne física, ¿no? O puede ser algo del psiquismo. El trauma físico está vinculado a una avería que sufre el cuerpo, ¿cierto? Rápidamente, nuestro cuerpo, los huesos, la piel. Una herida es técnicamente la interrupción, y esta palabra es muy importante, la interrupción de la extensión continuada de una mucosa o de la piel, lo que genera que el interior corporal queda comunicada con el exterior, ¿sí? Los esguinces, las fracturas, las luxaciones son ejemplos de trauma físico. Por lo general no suponen un riesgo a vida, aunque pueden ocasionar discapacidad en la persona. Pero acá hay elementos muy importantes para considerar lo que es traumático. Es una interrupción, ¿no?, de algo externo y que genera que algo interno quede expuesto hacia afuera. Por su parte, el trauma psíquico, ¿no?, es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Esto no es un estrés, no es un mal momento, no es una crisis vital, no es un suceso, es una situación externa que sobrepasa la capacidad del ser humano de dar una respuesta, ¿no? Está por sobre la capacidad del psiquismo. Cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas con las emociones, sus recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras, porque son experiencias, son vivencias que sobrepasan la capacidad del ser humano incluso de ponerle un nombre, ¿sí? El terror, a propósito de esta experiencia, se convierte en una fobia al recuerdo, no quiero recordar. Por lo tanto, impide de alguna forma que integremos esta experiencia.
ese acontecimiento traumático y fragmenta los recuerdos apartándolos de la conciencia. Y es lo que vamos a ver más adelante, que es lo disociativo, ¿no? Y lo disociativo nos va a permitir entender por qué las personas develan, por ejemplo, tan tardíamente algo de la violencia sexual, ¿no? Es porque el psiquismo hace un esfuerzo significativo, profundo, por mantener estas experiencias fuera de la conciencia, ¿no? Los deja organizados en percepciones visuales, preocupaciones somáticas y reactuaciones conductuales, ¿no? La persona no recuerda, no recuerda lo que le pasó, pero sí tiene síntomas, sí tiene desregulación emocional, sí tiene preocupación somática, me duele aquí, me duele el corazón, me pasa esto, me duele el cuerpo, me duelen los huesos, ¿cierto? Pero no hay nada físico, químico, que pueda explicar qué es lo que le está pasando, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de trauma, tenemos que hacer la distinción, y esto es muy importante porque nos permite, como les digo, diagnosticar y hacer una diferencia respecto de cómo vamos a actuar frente a la violencia sexual. No es lo mismo un trauma circunscrito a un evento en particular, un evento disruptivo violento, que genera un quiebre vital, que es lo que tememos la gran mayoría de nosotros, que nos ocurra una agresión sexual en la calle, ¿no? En un evento único por parte de un desconocido. No tenemos ninguna relación con esa persona. No tenemos nada que tenga que ver con nuestra historia, ni con nuestras características. Simplemente ocurre un evento disruptivo y violento, y que genera un quiebre, ¿no? Una herida, un antes y un después, que es distinto a un trauma crónico en el tiempo. Es decir, una sucesión de experiencias violentas para el sujeto que involucran dimensión intersubjetiva. Es decir, hay una falla permanente del ambiente. Y lo que ocurre acá es que hay una noción acumulativa, ¿no? De varias cosas que se van sucediendo en el tiempo. Por eso es muy importante hacer esta diferencia entre una situación única, violenta, disruptiva, situaciones permanentes, sucesivas, acumulativas durante el tiempo. Respecto del trauma, este querido y reconocido señor Freud dice, el trauma está dado por lo poco preparada, ¿sí? Lo disruptivo, la interrupción, lo poco preparada que está la psiquis en una situación de peligro para recibir este monto de excitaciones. Esto no es estrés, insisto, no es estrés, no es una situación compleja, lo que no da oportunidad ni siquiera para desarrollar la angustia señal, ¿sí? No estoy preparado para esto que ocurrió, este nivel de excitación a propósito de un evento externo. Sandor Ferenczi, un autor que quedó bastante silenciado por el señor Freud, a propósito que tenían diferencias importantes respecto de lo que era psiquismo, de lo que era trauma. ¿Por qué? Porque Ferenczi le dijo a Freud en algún minuto que el conflicto no estaba solo en lo intrapsíquico, no era solo un problema del psiquismo propio de la persona. Ferenczi agregó un punto que es muy relevante en la comprensión del trauma. Dice, está asociada a la respuesta del medio a la conmoción psíquica que sufre un niño, por ejemplo. Para que el trauma se transforme en patógeno, debe ocurrir una falla en la respuesta del medio al trauma y a los efectos del trauma. Es decir, no es solo este nivel de excitación que recibe el psiquismo humano. Ocurre un segundo momento que es la respuesta del medio, de los otros, a esa experiencia y a las consecuencias de esa experiencia, que es lo que nosotros reconocemos hoy día como retraumatización, revictimización,
no credibilidad, no es solo que viví esta experiencia, no es solo la transgresión corporal, no es solo este quiebre, sino que además los otros no reconocen que esto me ocurrió y que además eso tiene consecuencias, ¿ya? Para Ferenczi, entonces, la negación sería lo que recién hace que el trauma llegue a ser patógeno. Y esta incomprensión de los otros se expresa en un silencio de muerte, finalmente, que induce al niño a comportarse de igual manera, como negando lo ocurrido y los efectos, que es lo que vamos a ver más adelante y vamos a ver más profundamente en nuestros seminarios. La disociación. Pero no es solo la disociación de dejar esto, de no pensarlo, es la disociación traumática, con este apellido, ¿no? Es decir, la reacción de los adultos frente a la expresión por parte del niño en los efectos del trauma forma parte del modo de la acción psíquica del traumatismo. El desamparo proveniente de los padres tendría como efecto una tendencia a la fragmentación y a la disolución total de la personalidad. Por eso es tan importante la reacción que tienen los otros frente a las experiencias traumáticas. Y cuando ustedes me preguntan, ¿y entonces cómo es que los terapeutas podemos trabajar frente a la violencia sexual? Es porque algo de lo que hace el terapeuta justamente es reconocer y dar credibilidad a aquella experiencia traumática que ocurrió y a los efectos que esto ha tenido en la persona. Winnicott, por su parte, dice, para que el niño se desarrolle necesita un ambiente sostenedor, suficientemente bueno, ¿cierto? Lo traumático, dice Winnicott, sería cuando el ambiente sostenedor falla, de tal manera que el niño pierde la fe en que pueda ser bien cuidado. Es decir, pierde la fe en la respuesta de afuera, en el medio, en el cuidador. ¿Sí? Lo que se experimenta después del trauma, dice Winnicott, es el miedo al derrumbe, a desaparecer, a fragmentarme. ¿Sí? Entendiendo por derrumbe ese estado de cosas impensables que está por debajo de la organización de las defensas. Volvemos entonces a la idea de esta incapacidad del ser humano de dar respuesta a ese nivel de excitación. El miedo a un derrumbe que ya sucedió, ya fui transgredido, ya fui sobrepasado, de algo que ocurrió pero que es imposible de recordar, porque el recordar implica derrumbar. Entonces, mira, aquí les puse la distinción entre estrés que podemos vivir todos, ¿no? Durante el día, durante la vida, ¿no? Pero el trauma implica una ruptura, un fracaso en las capacidades de integrar, es una discontinuidad en la vida psíquica. ¿Se acuerdan que hablábamos de la interrupción, del quiebre, del fragmentar? ¿Ya? No es una mera sobrecarga temporal de nuestras capacidades de adaptarnos, sino una alteración profunda y permanente en el funcionamiento mental. Las experiencias de estrés se recuerdan bien, ¿no? Probablemente si yo les pregunto, oye, ustedes han tenido un choque, o alguien los ha asaltado, o dónde estaban ustedes cuando se cayeron las Torres Gemelas, lo más probable es que todos recuerden eso, ¿no? Pero en cambio el trauma siempre se acompaña de amnesia más o menos parcial. Siempre hay algo del trauma que no logramos recordar. Para que un estrés se convierta en traumático, es necesario que la intensidad o naturaleza superen las capacidades de procesamiento del sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso no es capaz de gestionar el nivel de excitación que genera un evento traumático, del funcionamiento psíquico, dando lugar a disrupciones permanentes en la organización del mundo interno. Y eso es lo complejo, porque lo traumático, el trauma, transforma el cerebro, ¿ya? El trauma reorganiza la configuración psíquica, ¿sí? No es una situación compleja, estresante. Esto tiene que ver con una modificación a nivel cerebral, por lo tanto a nivel psíquico. Infancia en contextos de estrés y trauma psicológico. Los acontecimientos estresantes, situaciones vitales adversas pueden ocurrir en cualquier etapa del desarrollo, ¿no?
Obviamente que en la infancia el impacto es dramáticamente diferente y significativo, ¿sí? No afecta a un ser humano biológica, psicológica y socialmente maduro, sino a uno en etapa de desarrollo que necesita de condiciones externas de estabilidad y protección. Obviamente que durante la infancia, durante la niñez, y se sabe que durante los 3 primeros años, un ser humano requiere de un otro para regularse. No solo regularse en términos de temperatura, alimentación, ¿cierto? Una serie de situaciones, sino que psíquicamente. El ser humano requiere de un otro para regularse emocional y psíquicamente. De manera que el impacto de esta situación estresante está mediado por variables psicológicas, los cognitivos, recursos personales para afrontar. Entonces, hagamos la distinción con el trastorno estrés postraumático, ¿ya? Para poder después ponerle el apellido de complejo. El estrés postraumático se puede desarrollar en un individuo que enfrenta un evento de alguno de estos tres tipos. Incidentes que son o percibidos como amenazantes por la propia vida o la integridad del propio cuerpo. Ser testigos de actos de violencia hacia otros, escuchar violencia inesperada o presenciar muertes violentas dirigidas hacia seres cercanos. El trastorno será especialmente severo o de mayor duración cuando el estresor depende del designio humano. Y este es un elemento muy importante a considerar cuando estamos hablando de violencia sexual, porque ya eso implica una distinción respecto del trauma de la violencia sexual. El trauma de la violencia sexual implica la acción de otro ser humano. Por lo tanto, eso lo va a hacer distinto de otro tipo de violencia, ¿ya? No es una situación traumática como que se me venga un tsunami encima o que se me venga un edificio encima. Acá hay un daño generado por el designio humano, es decir, de un ser humano en contra de otro ser humano. El trauma en estos casos continúa siendo intrusivo mediante canales visuales, auditivos, realidades somáticas experimentadas por los individuos. Ya acá hablamos de reexperimentación, hay reacción en el cuerpo y la mente, como si los eventos siguieran ocurriendo. ¿Por qué? Porque lo traumático también tiene un devenir que es permanentemente en el presente. Nuestro cerebro no logra integrar que ha pasado el tiempo. Por eso las personas presentan conductas o reacciones como si lo traumático estuviese ocurriendo en este momento. Porque el cerebro no alcanza, no logra, dado este nivel de excitación, incorporar el paso del tiempo. Es decir, cerebralmente solo está activa la amígdala y el hipocampo ha suspendido su función, ¿no? Ha dejado de funcionar y decir, mira, esto tiene un tiempo, esto tiene un principio, un desarrollo, un final. Está solo activada la amígdala, el terror, ¿ya? El horror de aquello que ni siquiera tiene nombre. Por eso muchas veces las personas que han vivido experiencias de violencia sexual ni siquiera pueden ponerle un nombre. ¿Ya? No pueden hablar de abuso, no pueden hablar de fui violentada sexualmente, pueden decir esto que me pasó, ¿no? Es esa situación. Yo tengo una persona, una paciente que me dice eh, los eventos, pero ella no puede decir fui violentada sexualmente, todavía no puede ponerle un nombre, no puede hacer, no tiene la capacidad todavía de ponerle palabras a la experiencia que ella vivió, porque está todo todavía muy en el presente, ¿no? Hasta que ocurrió hace muchos años atrás. Por eso es importante entender esto de que no tiene nombre, de que es un recuerdo que no está disponible, porque las personas, y siempre me preguntan por qué la gente no dice en forma inmediata que vivió esta experiencia. Es porque no tiene nombre. Hay muchas otras razones que podemos revisar en profundidad, pero una de ellas es que queda fuera de la conciencia, queda fragmentado en un pedazo fuera de la conciencia, ¿ya?
Hace muchos años atrás me tocó estar con una persona con muchas dificultades en cardíacas, ¿ya? Muchas dificultades. Ella había consultado una serie de cardiólogos hasta que le dieron el dato que en Santiago había un excelente cardiólogo. Ella viajó de región a ver al cardiólogo para poder entender la taquicardia, sus palpitaciones, por qué le faltaba el aire, ¿no? Y ella me cuenta que viene arriba del metro, camino a ver al cardiólogo, pasa un señor con un perfume, ella siente el perfume, su amígdala se activa rápidamente y ella tiene acceso a una escena donde ella está siendo abusada sexualmente por un familiar. Escena que ella no tenía disponible, ¿ya? No es que ella no hubiese querido contar la experiencia ni que se la hubiese guardado, es que no tenía acceso, no podía contarla, no tiene nombre, está fuera de la conciencia, ¿sí? Por su parte, el trastorno estrés postraumático distorsiona el funcionamiento interfiriendo en las habilidades para enfrentar las necesidades diarias y llevar a cabo ciertas tareas básicas. Ustedes lo saben, hiperalerta, fobia al recuerdo, flashback, trastornos del sueño, pesadillas. Incluso es posible que las personas tengan estrés postraumático a propósito de la develación de la violencia sexual, no por la violencia sexual en particular, ¿ya? Hace muy poquito recibí a una joven de 19 años que recién pudo develar ahora haber sido violada por un compañero de colegio hace un año y medio atrás, ¿sí? Ella sí tenía disponible el recuerdo, pero ella tomó la decisión de no hablar por otras razones, ¿no? Por resguardar a sus papás, por no sentirse expuesta, por tener una capacidad de controlar el ambiente de una manera impresionante, pero en la medida en que devela la situación, hoy día está con un cuadro de estrés traumático intenso, ya está hipervigilante, no quiere recordarse, aparecieron los flashbacks, no puede dormir, está con dificultades de alimentación, irritable, lábil emocionalmente, ¿ya? Muchos individuos que han experimentado traumas, esto es importante también, se han sentido culpables y avergonzados por estar congelados o hacerse los muertos, mientras otros peleaban o arrancaban. En estas instancias, comprender que el congelamiento es una respuesta automática que ayuda a los procesos de elaboración y autoperdonarse. ¿Por qué? Nuestro sistema nervioso tiene tres formas de reaccionar frente a la agresión y a lo traumático. Huir, luchar o congelar. No tenemos, nuestro sistema nervioso no tiene otro pool, no tiene otra capacidad de respuesta. Entonces, o nos vamos a paralizar, o vamos a luchar, o vamos a huir. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando decimos, mira, si a mí me hacen una encerrona, yo me voy a bajar, voy a pelear por mi auto, ¿sí? Y pasa que me quedo absoluto y totalmente congelado. O todo lo contrario, uno dice, yo entrego todo, el auto, el celular, la cartera, y resulta que al final nos ponemos a pelear, ¿no? No es una respuesta que esté mediada por nuestra voluntad, es una respuesta del sistema nervioso. Y frente a eso, solo están estas tres posibilidades. Y eso es importante tenerlo en consideración porque muchas de las víctimas de violencia sexual se sienten profundamente culpables por no haber hecho nada y por haberse quedado paralizados, perplejos. No hice nada, dejé que hicieran lo que quisieran, ¿no? Pero no es algo que uno pueda como resolver por voluntad propia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los tres elementos que ayudan a distinguir el trastorno de estrés postraumático? Revivir repetidamente los recuerdos de la experiencia, la evitación de los recuerdos de trauma y el aumento de arousal de activación, que es la hipervigilancia, irritabilidad, problemas de memoria, concentración. Por eso les cuento que esta paciente que estoy viendo hace 3 semanas, ella
no trae todavía elementos de la experiencia de violación, sino que ella está viviendo el estrés post-trauma a propósito de haber abierto el tema, ¿no? Porque ve la reacción de los padres, ve la reacción de los hermanos, de su pareja, de sus amistades, ¿no? Y eso le ha generado una sintomatología postraumática intensa, ¿ya? Entonces, a diferencia del estrés postraumático o el estrés duro y puro, digamos, hablemos de lo que es trauma complejo, que es distinto a las experiencias que les he ido contando de un evento único, circunscrito, eh, ¿cierto? Como disruptivo. Si bien ahora aparece en el CI-11 algo del trauma complejo, en esa época no estaba en los manuales y se habla entonces de trastorno de estrés postraumático complejo o trastorno de estrés extremo no especificado. Se le llama DESNOS en inglés, Disorder of Extreme Stress Not Otherwise Specified, que, a diferencia del estrés que hemos estado revisando, por exposición prolongada, repetida y extensa a acontecimientos traumáticos. Son contextos traumatizantes durante largo tiempo o en diversos momentos vitales. Entonces, ya sabemos que la violencia sexual puede ser una interrupción, un quiebre por parte de otro ser humano y que puede ser circunscrito a un evento en particular, pero también nos podemos encontrar con personas que han vivido violencia sexual de forma prolongada, repetida, extensa, en contextos traumatizantes, poco protectores, donde la violencia sexual es normalizada, donde no hay cuidadores, o como decía Winnicott, está absolutamente rodeada de fallas del ambiente. No hay protección, no hay respuesta, ¿sí? No hay un reconocimiento de los otros a esas experiencias que ha vivido esta persona. Y son contextos que no generan eh, disponibilidad emocional, que no tienen respuesta, que no hay sintonía con la emocionalidad del otro, ni con lo que ha ocurrido, ni con las consecuencias. Bueno, me voy a apurar. El trauma complejo, entonces, es un patrón complejo de alteraciones psicológicas, expuestos a trauma interpersonal crónico. Recuerden que es muy importante entender que en la violencia sexual uno de los elementos significativos es que es el daño ejercido por una persona en contra de otra persona. Es la exposición a trauma interpersonal grave, crónico. Es, como dice el doctor Wiley, una vida llena de traumas. No son eventos circunscritos en determinadas ocasiones, sino que es una vida traumática. Existe un impacto negativo del abuso y trauma crónico y acumulativo durante la infancia. El problema está que el trauma complejo y la violencia sexual se puede dar en cualquier etapa de vida, no necesariamente en la infancia o en la adolescencia. Los malos tratos y el abandono crónico en la infancia comprometen el desarrollo de los vínculos afectivos seguros. Cuando las personas que representan vínculos afectivos primarios son la fuente de amenaza en la vida diaria, los sistemas de acción no solo están desregulados, sino que además pueden competir y desorganizarse entre sí. Es decir, es muy distinto haber sido agredido sexualmente por un desconocido, ¿cierto? Que si bien tiene la complejidad de que es un ser humano en contra del ser humano, a ser maltratado y que a través de mis vínculos primarios, de mis cuidadores, ¿ya? Es decir, en mi vida diaria, en mi cotidianeidad, en mi desarrollo, haber sido maltratado, violentado sexualmente por alguien que se supone que debe cuidar. Por eso es importante hacer estas distinciones cuando hago el diagnóstico de violencia sexual, porque obviamente que son características distintas y requieren intervenciones distintas y la comprensión de qué es lo que está viviendo esta persona.
Las personas que han estado sometidas a un trauma prolongado y repetido desarrollan una forma de estrés postraumático progresiva e insidiosa que invade y erosiona la personalidad. No resulta sorprendente que la repetición del trauma amplifique todos los síntomas de hiperactivación del síndrome de estrés postraumático. El síndrome que se deriva de un trauma prolongado y repetido necesita un nombre propio. Herman propone desorden de estrés postraumático complejo. Las respuestas al trauma se pueden comprender mejor si se analizan más como un conjunto de condiciones que como un único desorden. Obviamente, porque el contexto es traumatizante. Entonces tenemos que hablar no de un diagnóstico en particular, sino que de un desorden que va o un trastorno que va mucho más allá de una característica personal de la persona. Es un contexto traumatizante. No me queda poquito tiempo. Esto lo vamos a ver permanentemente en personas que han sido víctimas de violencia sexual de manera repetida, crónica y sistemática, y que es uno de los principales síntomas es la desregulación emocional, ¿ya? Que es la dificultad para manejar sus experiencias emocionales, reacciones extremas ante estresores menores, conductas ansiolíticas, que ellos consideran como que los calman y los regulan, pero finalmente son situaciones que les generan mayor daño, que es el consumo de alcohol y droga, dificultad para modular y expresar ira. Es una expresión que es un mecanismo defensivo de muchos de los pacientes que vamos a recibir, que es la disociación, ¿ya? La disociación reduce la angustia asociada a los eventos traumáticos, así como la respuesta emocional desencadenada por memorias traumáticas. Es una herramienta útil para sobrevivir y mantenerse a flote. Los pacientes disocian como forma de escape de las emociones que les resultan intolerables vinculadas con la memoria traumática. Es importante que comprendamos que la gran mayoría de los pacientes que vamos a recibir tras la violencia sexual van a estar en una condición de disociación. Y en ese sentido hay que ser muy cuidadoso, y me lo han preguntado muchas veces. Paula, ¿pregunto por la violencia? Paula, ¿hasta dónde pregunto? Lo que tenemos que entender es que este paciente, antes de llegar a nosotros, ha sobrevivido en la vida disociadamente. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso si yo quiero intervenir, porque no corresponde que yo desarme o intervenga este proceso disociativo si yo no tengo vínculo terapéutico, ¿ya? No, lo más importante no es la escena, no es la escena traumática, porque además, si yo traigo la escena, recordemos que esa escena se vive en el presente, esa escena se ha mantenido fuera de la conciencia, esa escena genera en la persona terror al derrumbe, como si estuviese viviendo esa experiencia en ese momento, y si nosotros no tenemos el vínculo terapéutico suficiente, esa persona se puede desregular, angustiar, activar ideación suicida. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros estamos pensando en para qué vamos a traer la escena traumática. ¿Es necesario que la persona me cuente la escena traumática en un proceso terapéutico? Entonces, importante tener presente el elemento disociativo, ¿no? Porque además puede ser que esa persona ni siquiera tenga conciencia de que está disociada. Otro elemento importante y que quise compartirlo con ustedes porque me parece que es un aspecto que queda fuera permanentemente es el cuerpo, ¿ya? El primero que recibe, y lo dijimos al principio, el primero que recibe el impacto traumático es el cuerpo. El primero. Y el último en aprender que está todo bien y que no es necesario defenderse es el cuerpo, ¿ya? Es el más lento. Frente a una situación traumática, el organismo produce una cascada de cambios fisiológicos que preparan a la víctima para poner en marcha las acciones defensivas programadas, ¿ya? Las situaciones traumáticas persistentes, como las que hemos estado conversando,
sustituyen tácticas de supervivencia por una forma de adaptación a la situación traumática. Es decir, la persona organiza su psiquismo, organiza sus emociones y organiza su cuerpo traumáticamente, ¿ya? Son personas que tienen dolencias permanentes, personas que tienen sistema inmunológico bajo, personas que no reconocen ni expresan emociones, no logran gestionar su emocionalidad, personas con dificultades de memoria, dificultades de concentración, dificultades de aprendizaje, ¿ya? Cuando el trauma se encarna, y este concepto me gusta mucho, que es el embodiment, el sentido de cuerpo propio y de uno mismo corporalizado se perturba, se daña o desaparece, ¿sí? O sea, también se produce este proceso disociativo de mi propio cuerpo, ¿no? Que, insisto, es el primero que recibe el impacto traumático. Entonces, mira, esto es relevante. Si hacemos una distinción entre el trastorno de estrés postraumático, se puede presentar en adultos, en un solo incidente, con un desarrollo infantil adecuado, sin comorbilidad, es decir, no hay una condición previa, y hay un sistema nervioso normoreactivo, ¿no? Es decir, la sintomatología propia del estrés postraumático. Pero en el trastorno de estrés postraumático complejo, hay una presentación temprana, es decir, una acumulación de situaciones, son eventos traumáticos múltiples, dados y invasivos. Aquí aparece la naturaleza interpersonal, es decir, un humano en contra de otro ser humano, involucra estigma y vergüenza, y por supuesto, individuos vulnerables. El estrés postraumático le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Pero obviamente el trauma complejo va a generar individuos más vulnerables. Ahora, ¿por qué es importante ponerle el apellido de traumático? Todos vivimos disociándonos de una adaptada adaptada durante el día, ¿no? No somos los mismos que estamos aquí en el seminario, de aquí después estamos con la familia, después vamos al trabajo, ¿sí? Todos podemos adaptarnos a distintas situaciones. El señor Bromberg, Philip Bromberg, que es este señor que les muestro ahí, que murió durante la pandemia, un gran psicoanalista relacional, dice, junto con otros autores, es una respuesta a eventos traumáticos que permitirían a los sujetos sobrevivir a las consecuencias de esto. Bromberg dice que la disociación tendría aspectos saludables, ¿cierto? Y necesarios para el normal desarrollo de nosotros mismos, diferenciándose de la disociación traumática que actúa como una defensa frente a la angustia de aniquilación y fragmentación del sí mismo, que es esta imagen que les puse al principio, como miles y infinitos pedacitos, ¿ya? Dice que dicho mecanismo en algunas personas es funcional, en tanto tendría un carácter temporal. Nosotros no podemos disociar temporalmente, permitiendo hacer frente al estrés de situaciones específicas, mientras que para otros puede ser algo más permanente e incluso una estructura que organiza la vida, ¿ya? Lo traumático organiza nuestro psiquismo, organiza nuestro funcionamiento, y que además pierde funcionalidad, es decir, la disociación ya no tiene una función como de adaptación, sino que se transforma en un modo de funcionar. De esta manera, el psiquismo organiza estados del self, ¿no? O estados emocionales de una forma rígida, estableciendo como un sistema anticipatorio de protección que busca evitar el contacto o comunicación entre estados del self disyuntivos. Es decir, las personas que viven disociación traumática son personas que se rigidizan en ciertos estados mentales o ciertos estados emocionales. Si ustedes se fijan, para los que conocen de trastornos de personalidad, pareciera que algo de esto apareciera en los trastornos de personalidad, ¿no? Como una rigidización de ciertos rasgos. Y en los procesos terapéuticos, lo que intentamos con nuestro vínculo es que la persona explore otros tipos de vínculos con otro ser humano
que protege, que cuida, que no transgrede, ¿cierto? Que no lo va a violentar sexualmente, ¿no? Que le permita como ampliar esta rigidización, ¿no? Bromberg dice que la función principal de la disociación traumática es la supervivencia en la continuidad del ser, ¿no? Es decir, que podamos seguir adelante relativamente íntegros. Es súper poquito. Vamos a pensar entonces. Ok, con alguna de las cositas que hemos visto, a ver, sabemos que el abuso sexual, hablando de violencia sexual como tal, por las características propias del fenómeno además, ocurre sin la presencia de testigos, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que desde los espacios terapéuticos nosotros entreguemos credibilidad a cuando una persona nos dice que ha sido violentada sexualmente. No es nuestra tarea determinar si es cierto, cómo ocurrió, si es real, si la persona tiene ganancias secundarias. Nosotros desde el lugar clínico es entregar credibilidad porque el fenómeno ocurre sin ti, ¿ya? Muchas veces las personas no son conscientes de la naturaleza ni de las implicancias de la interacción abusiva en la que se ven envueltos. Es decir, esto no tiene nombre, esto está absolutamente disociado. En general, para peor, no deja huellas visibles, físicas, ¿no? No es la herida, no es la herida que vimos al principio, es una herida psíquica. Hay una huella en un trauma psíquico. Al ser la víctima el único testigo de la situación, su reporte de los hechos es clave. No tenemos cómo más saber de lo que ocurrió. La paradoja está en que la víctima es de la cual se duda, siempre. Y si tuviésemos el tiempo, podríamos poner en 5 minutos muchísimos ejemplos de cómo se duda de las víctimas de violencia sexual. Es decir, tal cual se decía inicialmente, que Ferenczi si lo dijo hace cientos de años atrás, lo traumático, lo que transforma al trauma en patógeno, es la reacción de los otros. Es decir, no reconozco que el hecho ocurrió y por lo tanto no reconozco los efectos del trauma. Entonces, como decía Freud, no es solo ese nivel de excitación de la violencia sexual, ¿no? De la excitación a nivel cerebral, sino que viene toda esta segunda parte de esto no fue así, la desmentida social, ¿no? Esto no ocurrió de esta manera, o se ocurrió, mira, esto es súper normal, no le pongáis tanto, ¿no? Trata de recuperarte pronto, ¿no? Como le dijo un papá a una paciente mía hace muy poquito, trata de recuperarte pronto, si esto ya fue, digamos, esto está en el pasado. El daño en el cuerpo, como estábamos diciendo, eh, impacta al cuerpo psíquico. No habitar el cuerpo provoca disociación. Es como que perdemos nuestra capacidad de habitarnos nosotros mismos, de habitarnos, de vivirnos. Se altera además la experiencia del placer, porque aquí hay un dado de daño, ¿sí? Porque además, y que lo podemos conversar más adelante, si se incorporan al seminario, cómo recuperar lo placentero de la sexualidad cuando ha sido dañada, ¿no? Hay una vivencia de coparticipación que genera sentimientos de culpa y vergüenza, a propósito de lo que hablábamos, ¿no? Del congelamiento, de huir, ¿no? De disociarnos en este proceso, como no hice nada, quiere decir que yo no soy capaz de defenderme, ¿no? Sobreviene una autoimagen negativa, es decir, estas personas se desprecian, hay una vivencia de indignidad, o sea, no soy digna de afecto, de consideración, tengo algo defectuoso, algo dañado. Esto también lo vamos a ver en términos de la intervención, ¿no? Como que hablemos de reparación o de superación. Porque ¿reparar qué? ¿No? Tiene un aspecto de estigma, que es la impronta que la aparta del colectivo, que deja a la persona fuera, porque soy distinta o distinto, porque me pasó esta experiencia, ¿no? El mundo ya no es un lugar seguro, dado la traición a la confianza, y tal cual hemos ido construyendo, esto es un trauma que se produce en la relación, ¿no? Porque es un otro.
el que me ha agredido, es un otro en quien probablemente yo confío, o que confiamos en los seres humanos en general. La violencia sexual rompe el pacto de confianza entre todos nosotros. Se instala una sensación permanente de que algo me va a pasar. Alerta, tratar de leer las intenciones de los otros, por lo tanto son personas hipervigilantes, pacientes que no confían en los terapeutas. He ido como a 20 psicólogos, ninguno ha podido ayudarme. ¿Sí? Fingir, enmascarar para sobrevivir, que no se me note. Muchas víctimas de violencia sexual pareciera que están muy bien, ¿no? Y ocupan ciertas máscaras, unas más conscientes que otras, ¿no? Parecieran funcionar en la vida gracias a lo disociativo. Temor a la revictimización, obviamente, les cuesta mucho establecer nuevas relaciones interpersonales por temor a ser revictimizada o revictimizada. Para alcanzar, les voy a dejar todo esto. Entonces, para poder armar todos los conceptos y todas las ideas que he intentado decirles en este ratito, es como la violencia sexual o el abuso se configura entonces como una falla del ambiente, una falla externa, ¿no? Que implica la pérdida de la capacidad de un niño o de una persona de relacionarse con los otros, la pérdida del sentido de realidad, perdiendo además la organización psíquica, ¿ya? Vinculándose de forma defensiva frente a los otros y de manera desorganizada, con el fin de sostenerse ante este miedo al derrumbe y a la profunda angustia ante una experiencia de quiebre en su continuo vital a temprana edad, siendo incapaz de responder a lo traumático de la intrusión en el ámbito de la sexualidad, quedando en el espacio de lo impensable por la intensidad de la vivencia. Impensable, innombrable. Esta experiencia no tiene nombre. El trauma entonces devendría por una falta de reconocimiento por parte de los otros o los adultos con respecto a la emoción que acompaña esta conmoción psíquica, porque es una conmoción psíquica. Vuelvo sobre Ferenczi, que dice que si este hecho se reitera durante el desarrollo, la personalidad débil del niño se fragmentará en números y variedades cada vez mayores, las cuales se comportarán como personalidades distintas que no se conocen entre sí. Hay muchos pacientes que no se dan cuenta, no tienen a la conciencia la cantidad de estados del ser que pueden presentar a propósito de experiencias traumáticas asociadas a violencia sexual. ¿Ya? Entonces, en el abuso sexual, lo traumático no solo es la intrusión del ambiente en el ámbito de la sexualidad, sino que incorpora frecuentemente la falta de reconocimiento de la vivencia por parte de las personas que rodean a quien ha vivido el trauma, fallando todos nosotros en forma reiterada, desconociendo la experiencia y las consecuencias que se implica en el psiquismo del niño o la persona que ha sido víctima. ¿Ya? Acá, antes de ver esas dos diapos, les quiero contar y les traje hoy día un caso de mi propia consulta de una mujer de 27 años que al día de hoy no tiene trabajo, no tiene pareja, no tiene amistades y cada día de su vida es un desafío. Ella me dice, cada día implica para mí que me despierto y digo, ¿para qué me desperté? Otro día más, otro desafío más, un maldito día más. No les puedo decir todos los garabatos que me dice al respecto, pero ella tiene un historial donde se inicia con un padre no disponible, violento, una madre no disponible, ocupada de el aspecto físico, ¿sí? De verse joven, atlética,
colegio religioso, víctima de bullying hasta los 7 años, cambio de colegio a otro colegio religioso, víctima de bullying. A los 13 años, en ella se produce la primera internación por autolesiones. Posteriormente, a los 15 años, ella es víctima de violencia sexual por parte de el hermano de su mejor amiga en un carrete. No se lo contó a nadie. Ya había estado internada, ya tenía autolesiones, no le iba a creer nadie, ¿cierto? Posteriormente, comienzan sus crisis de angustia, autolesiones, intentos suicidas, internación y comienzan entonces sus tratamientos por electroshock. Eso significa además que comienza a perder la capacidad de recordar ciertas partes de su infancia, ¿no? De su desarrollo. Posteriormente sale del colegio, logra salir del colegio, se pone a estudiar y ella es violentada sexualmente por un compañero de universidad, ¿ya? Posteriormente ocurre su segunda internación en una clínica fuera de Santiago, donde nuevamente recibe su segundo tratamiento electroshock, sale de esa experiencia y a los 20, 21 años es violada por un amigo del padre que se lo encuentra en una discoteca, el gallo la droga, se la lleva al departamento, ella no tiene recuerdo de lo que pasó en esa experiencia, solo el dolor físico posterior. Años después es violentada sexualmente por amigos de su hermano mayor, por 3 sujetos, ¿no? Posterior a esta experiencia, ella es internada en una clínica fuera de Chile. En la mayor desesperación de sus padres, la llevan a España, la incorporan en una clínica donde se trataba trastornos alimenticios, pero les dijeron que era muy buena. Entonces ella ahí vivió la experiencia de su desregulación emocional, siendo tratada con medicamentos, siendo amarrada, sedada, ¿no? Hasta que logra hablar con la hermana y le pide que por favor la saque de ahí. Entonces, si ustedes se miran esto así como rápidamente en estos minutitos que he logrado contarles, obviamente esta es una mujer que perdió el sentido del para dónde va la vida, de lo que es ella, de su cuerpo. O sea, su cuerpo es un lugar dañino, inseguro, dañado, lleno de cicatrices de sus autolesiones. Por lo menos ahora logramos que se hiciera un tatuaje eh, para tapar estas cicatrices que ella tiene. Es una mujer que se maltrata, fuma, eh, si va al gimnasio, se hace pebre, hasta que se desmaya de dolor, llega a su casa a tomar ibuprofeno, después y se ha hecho tratamiento. Mira, yo no sé cómo no tomamos drogas, pero no sé si alguno de ustedes ha escuchado la terapia del Cambó, que es una rana que te abren a la piel y te echan este veneno. Ahí veo que Jorge no sé si te echa veneno en estas heridas. Eh, pero si se fijan es como una necesidad imperiosa de sentir su cuerpo, de hacerse daño, Ella me dice, yo de verdad, o sea, vengo a terapia, porque ustedes sabrán que yo soy la psicóloga número 25, o sea, y ha pasado por cientos de psiquiatras, por DBT, por MDR, por todas las intervenciones que se puedan imaginar, y yo lo único que he apostado es al vínculo, a establecer una relación con ella, donde ella es una mujer reconocida, cuidada, eh, donde no he cuestionado nada de su vida, en ningún momento le he preguntado, ¿estás segura que eso te pasó? Cuéntame cómo fue. O sea, ella tiene un historial crónico, sistemático, repetido de haber sido dañada por otro ser humano, ¿ya?
Entonces, finalmente, lo que les quería transmitir en este poquito tiempo que he tenido con ustedes es que la violencia sexual es un trauma relacional, es un trauma en la relación. Si bien es el cuerpo el que recibe el primer impacto, ¿cierto? En la genitalidad, además, que es un aspecto humano, privado, íntimo, lleno de ideas, de creencias, una serie de cosas, ¿no? De la vulnerabilidad del ser humano. Lo importante de la violencia sexual, para aquellos que no nos veamos nunca más, es que es un trauma en la relación, ¿ya? Y lo traumático, no se olviden de esto, es no solo el evento, sino que la reacción del otro a desconocer y no reconocer que esto ocurrió y las consecuencias que esto tiene posterior a ocurrir. Entonces, aquellos que estamos en el espacio clínico, quizás nuestra tarea no es recuperar recuerdos, porque probablemente los recuerdos se van a recuperar espontáneamente en algún momento del proceso cuando ese ser humano vuelva a recuperar su capacidad de confiar en un otro. Y ese otro van a ser ustedes. ¿Sí? Eh, Cuando ustedes sean capaces de reconocer eh, en un vínculo, como dice mi querida María Isabel Castillo, gran psicóloga reconocida en nuestro país, que habla de el vínculo terapéutico comprometido. Es decir, si la persona me dice que está sufriendo daño a propósito de esta experiencia, mi tarea es reconocer eso, ¿cierto? Y acompañarla en la recuperación. No me gusta hablar de reparación. Para aquellos que se incorporen conmigo en el seminario, vamos a trabajar este concepto de reparación versus el de superación, ¿no? Pensando en la reparación como algo dañado, como algo que está quebrado y que no es posible recuperar. Y obviamente, desde mi perspectiva, todos nosotros, los que trabajamos en favor de la recuperación, obviamente no vamos a pensar que una persona está dañada inevitablemente, sabiendo, y que yo soy muy honesta con mis pacientes, que siempre queda un remanente cerebral, porque dado el nivel de excitación que ha recibido ese cerebro, obviamente que hay neuronas que se han quemado, ¿no? Como me dijo una paciente, es decir, que tengo una zona con neuronas fritas, bueno, sí, hay una zona que queda con las neuronas fritas, ¿no? Pero obviamente que en un contexto vincular amoroso y protector, yo sí puedo generar nuevas conexiones neuronales, ¿no? De manera que puedo vincular la, nuestra amígdala con zonas del neocórtex donde puedo ponerle un nombre, por ejemplo, a aquello que me ocurrió, ¿sí? Eh, Lamento tener tan poquito tiempo. Espero que ojalá todos ustedes se sumen al seminario para que podamos revisar en profundidad cada uno de estos aspectos, eh, para que, como digo yo, no solo reconozcamos que existen víctimas de violencia sexual, sino que cómo tratamos a estas personas. Yo creo que alguna de las cositas que he compartido con ustedes y que les he dicho les puede dar ciertas luces eh, de cómo tratar a estas personas. ¿Sí? Así que, Francisca, espero haber sido muy disciplinada en el horario para que además los compañeros que están presentes acá pueden hacerse las preguntas. Exactamente. Muy bien en la hora, de hecho. Súper. Em, Quienes quieran hacer preguntas pueden levantar la manito para activarles el micrófono. ¿Ahí hay alguien? Hola, buenas noches. Tengo una pregunta, Hola. de verdad bastante puntual. Eh, Aún así, perdón, disculpas de antemano si ya lo aclararon antes. Sucede que me uní al seminario y por temas de conexión a internet eh, me salí del Zoom y ahora volví ya hace unos minutos y quería preguntar eh, la relación de este trauma, de esta violencia sexual, etcétera, y la teoría de la mente, cómo,
cómo cambia o si es que cambia, en qué medida, cómo afecta, no sé, la verdad se me estaré yendo mucho por, cómo se No, no, dice, no, por las ramas, o qué. está perfecto, está perfecto. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa que sale chico. Ahí, bueno. Pero es una muy buena pregunta porque, bueno, yo no vine al caso, pero yo soy psicoanalista relacional y los psicoanalistas relacionales hacemos como un giro respecto de lo que pensaba Freud, que la mente estaba acá, ¿no? Acuérdense que Freud hablaba del aparato psíquico eh, y que la mente y el conflicto estaba todo metido en la cabeza. Hoy día lo que comprendemos es que la mente somos todo, ¿no? Es nuestro cuerpo, lo que estábamos hablando, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras cogniciones, y que es un fenómeno emergente y en movimiento permanentemente. Y por lo tanto, esta comprensión de la mente, por supuesto que nos permite intervenir de una manera mucho más adaptada y adecuada a las víctimas de violencia sexual, pensando que la mente no solo está en nuestra cabeza, ¿no? Así que no sé si contesté tu pregunta, Chico, pero te la agradezco. Sí, Francisca, muchas, muchas gracias. gracias a ti. No sé si tú abres el micrófono porque está Sí, Andrea. yo lo hago. Sí, dale. Andrea es la siguiente. Hola, profe. Hola, Andrea. Mire, yo trabajo en un CRM y ahora tenemos una niñita, yo tomé el curso y todo con un colega. Tengo una niñita que ella fue víctima de violencia sexual con resultado de embarazo. Mm, Y de hecho el tribunal nos está solicitando habilitarla en torno a sus competencias parentales. Ella tiene 13 años recién cumplidos. Entonces, para nosotros ha sido bastante complejo porque en realidad es súper complicado que el tribunal a nosotros nos pida esto, considerando que tenemos que resignificar toda su vivencia traumática que al uno indagar en la causa, en realidad esto empieza desde los 9 años. Entonces, no sé si en algún minuto en el curso vamos a poder tratar estos temas porque de verdad estamos un poco atados de manos porque es compleja la verdad la situación súper tanto a compleja, nivel, Andrea. Súper sí, estoy compleja. muriendo. Sí, ojalá que nos volvamos a reunir en el seminario, pero decirles a todos que uno al tribunal le puede decir que no, por cierto. Sí, sí, sí. No, si no Eh, tenemos pensado. Porque es una niñita y quizá ahí está la responsabilidad de todos nosotros de poder explicitar que aquí no estamos hablando solo de violencia sexual, estamos hablando de trauma complejo, ¿sí? Ujú. Em, Entonces, ¿de qué capacidad estamos hablando? Ojalá que nos podamos reunir, Andrea, porque me parece una aberración, ¿ya? Me parece algo súper difícil. Pero hay que pronunciarse correctamente, sin dejar de ayudar a la niña, ¿no? Pero hay que pronunciarse con argumentos técnicos, no es no nomás. Pero mi solidaridad con el equipo, en todo caso. Rarísimo, la petición del tribunal. Colin, Hola, muchas gracias hola. por me gustaron mucho los detalles que explicó. Tengo dos preguntas básicamente. La primera, si me puede sugerir como algún libro o manual de sugerencia de cómo abordar a estas personas para no caer como en la revictimización o en algo posiblemente transparencial donde ellos como que perciban y comiencen como a reproducir toda esta desconfianza, hipervigilancia o pasar como al acting out actuando derechamente esta situación de violencia sexual que atravesaron. Entonces, eso, la primera pregunta. Y la segunda pregunta es em, si se puede, si hay alguna ley, o claro, y qué ley sería, qué número de ley sería, para poder solicitar a tribunales, en un caso de ASI infantil, que vuelvan a poner en vigencia medidas cautelares y de protección a un padre que cometió
eh, hacia una infancia. Entonces, ver como si se puede solicitar algo así a tribunales, porque creo que tienen como una vigencia de un año y tanto, 2 años, el poner esas medidas cautelares y protección y después de cierto tiempo, después de que los derivan a estos programas de PRM, levantan esas medidas cautelares y de Ujú. protección, entonces no les protegen y la verdad es que hasta donde se sabe el padre no ha ido a psicoterapia, no ha ido al Corbix, no ha trabajado habilidades parentales, nada, entonces Hoy, eh, compañera, bienvenida al mundo. Los que trabajamos en violencia sexual, es así. No tengo otra respuesta para darte, porque a pesar que los profesionales, insisto, en nuestro vínculo terapéutico comprometido, tenemos plena claridad, tenemos la técnica, tenemos la convicción clínica. Déjenme decirles que yo he formado a muchos magistrados de tribunales de familia, eh, pero, pero no necesariamente la ley o el ordenamiento jurídico que tenemos hoy día como país logra proteger a los niños en ese sentido, ¿ya? Insisto que esto es caso a caso, depende también del magistrado, depende de la región donde esté, depende del caso, depende de la capacidad que tengamos como profesionales de pronunciarnos. No necesariamente van a seguir las medidas de protección eternamente. eh, y como les digo, y como les dije al principio, si bien nosotros como país hemos avanzado profundamente en la violencia sexual y a nivel de Latinoamérica, créanme que hemos avanzado muchísimo. Yo creo que somos los países que más hemos avanzado. Argentina nos da cancha de tiro y lado, pero en relación a los otros hemos avanzado mucho. Todavía no sabemos tratar a las víctimas de violencia sexual. No hay, por ejemplo, eh, una, una normativa para el manejo en todos los casos, ¿ya? También queda a discreción de los tribunales. Entonces, mi única opción respecto de estos casos ha sido mantener a estos niños la mayor cantidad de tiempo posible en procesos terapéuticos, porque me parece que es el único control social a esta altura. O sea, ya no hay medida cautelar, podríamos estar hablando un montón de eso, pero mientras el tribunal no conceda la prohibición de acercamiento o la interrupción de la relación directa y regular, está difícil. Y respecto de la revictimización, tanto el Ministerio Público como en su página web están los manuales respecto a la revictimización, y te sugiero además, compañera, que busques en Fundación Amparo y Justicia. ¿Ya? Ellos han trabajado un montón el tema de la revictimización. De hecho, ellos han favorecido y han sido activos partícipes en la creación de la ley de entrevista videograbada. ¿Ya? Así que esas son fuentes importantes de acciones para disminuir la victimización secundaria. Karina. Activar. Ahí sí. Hola, Karina. Hola, buenas noches, profesora. Bueno, primero que nada, darle las gracias por el seminario, muy buena la información, me encantó. Tengo una Bacán. pregunta, lo que pasa es que yo soy psicóloga y trabajo en un programa PAS, que son ¿Ya? programas de agresores sexuales. Ya, mi pregunta va relacionada a que muchos de estos niños lo que yo he visto desde la práctica, que han sufrido ya abusos sexuales, ya antes que cometan el tema de ellos generar abuso a otros. Eso igual quería Sí. preguntarle por qué se da y bueno, y lo otro, ¿qué usted me recomendaría, qué libro o qué estrategias tener para poder trabajar estos casos que ya han tenido un tema de abuso sexual previamente y después generan una paz a otros chicos, otro adolescente de su misma edad o menos incluso? Eso. Mira, Karina, primero que nada, decirte que esta pregunta que tú tienes la tenemos porque ustedes sabrán que yo trabajé en CABAS hace muchos años, antes de la reforma procesal penal, ¿ya? Los PAS fueron posteriores, Karina, así que esta pregunta que tú tienes de cómo trabajar con los niños que han sido víctimas y que
despliegan conductas de connotación sexual en contra de otro es una pregunta antiquísima. Y no sé si tengo la respuesta del todo, pero te voy a compartir lo que a mí me parece. Yo creo que cuando un niño o un adolescente ha ejercido, y esto es importante, en el lenguaje, no hablemos de agresores, no hablemos de víctimas cuando estamos hablando de pares, ¿ya? Estos niños o jóvenes que han ejercido conductas de connotación sexual, obviamente que requieren intervención, por ejemplo, tienen derecho a la intervención. A mí me parece que la intervención familiar es muy importante, o sea, en relación a los cuidadores, a propósito de lo que estábamos hablando recién de la falla del ambiente, y hacer un diagnóstico bien claro, ¿ya? No todos los niños que ejercen conductas de connotación sexual han sido víctimas de violencia sexual, ¿ya? Muchos de ellos presentan cuadros ansiosos o trastorno bipolar incipiente. Entonces, es importante hacer un buen diagnóstico. Obviamente, con los indicadores que tienen ustedes como PAC, que me imagino que hasta ahora siguen los mismos, que es el reconocimiento del hecho, ¿cierto? Un arrepentimiento genuino y contar con redes de apoyo. Mi impresión es que un niño o un joven o una joven que ha ejercido estas conductas tiene todo el derecho a recibir la intervención correspondiente para que esto no vuelva a ocurrir. Espero haberte respondido, Karina, en 2 minutitos. Daniela, te escucho. Hola, mucho gusto. Como estudiante de psicología me ha surgido la siguiente pregunta, que es ¿cómo influye el trauma sexual complejo en el desarrollo del apego y qué consideraciones terapéuticas se deben tener en cuenta para poder abordar estas dificultades de apego en los pacientes? Mira, generalmente el apego o las características de apego que se ven en personas que han vivido experiencias sexuales o violencia sexual en forma sistemática es el apego desorganizado, Daniela. A propósito de esta, que son distintos lenguajes y comprensiones, ¿no? Pero que es esta fragmentación del self, personas además que tienen trastornos límites de personalidad, son pacientes súper complejos, son pacientes muy difíciles, eh, y creo que la intervención, desde mi perspectiva relacional, tiene que ver con el vínculo a propósito de que yo comprendo el trauma como de la violencia sexual como trauma relacional, trauma de la relación, un trauma relacional. Para mí, esta es la intervención máxima, la disponibilidad emocional eh, para cada una de estas personas y el reconocimiento de su experiencia. No sé si alguien más o estamos. Ahí veo a Cameron. Ya, yo creo que esa última pregunta de Cameron tendría que ser la última por temas de tiempo. Lo Ya, siento el resto. súper. Cameron, te escucho. Buenas noches. Mi pregunta va si nos va a enviar la presentación. Yo la envié a Dipa, Cameron. Ya, Está disponible. ya, muchas gracias. Gracias a ti. Pucha, igual fue una pregunta cortita. La de Catalina sería la última. Ya. Hola, profesora. Hola, Catalina. Disculpe, ahora sí. Buenas noches, profesora. Mire, mi pregunta es, yo estoy atendiendo a una paciente que fue abusada sexualmente desde los 7 hasta los 15 años, con resultado de embarazo. ¿Ya? Mi pregunta es si es que este abuso prescribe
porque tengo entendido que la ley es retroactiva como desde el 2019 en adelante. Sí, Pero no sé si desde antes, porque esto ocurrió hace muchos años y ya tiene actualmente 32 años. Y esa es mi pregunta, básicamente, si ahora podría hacer algún tipo de denuncia, ¿prescriben esos abusos? ya. Súper buena tu pregunta. Eh, Desde septiembre del 2007 para atrás, los casos de violencia sexual están prescritos y caben dentro de tribunales del crimen, Catalina. ¿Eso qué significa? Eso es previo a la reforma procesal penal y era como se llevaban todas las causas de violencia sexual. Ella puede, no es que realice una denuncia, sino que ella se querella en contra de esta persona. Es importante que ella sepa que es posible que el sistema judicial reconozca, y ahora que tú entiendes la importancia del reconocimiento, que reconozca que el hecho ocurrió, pero esta persona no va a tener una condena, porque está prescrito. ¿Me explico? No hay que condenar, porque ya prescribió el hecho, pero sí el sistema judicial puede decir esto ocurrió. De septiembre del año 2007 en adelante ya empieza a o sea, está vigente. Y recuerden que la nueva ley es que los casos de abuso de violencia sexual no prescriben. Independiente de cuando la persona quiera denunciar, esto ya no prescribe. Pero en el caso de ella probablemente ocurrió antes del 2007. No sé si me entiendes la diferencia. Es que es importante que ella lo sepa, que ella puede realizar acciones, pero en el tribunal del crimen, a menos que existan ciertas condiciones, por ejemplo, que existan más víctimas, que esa persona esté en contacto con menores de edad. Hay ciertas condiciones que pudiesen hacer que la situación cambiara, pero probablemente no va a llegar a mucho más que eso. No sé si te respondí, Catalina, pero es importante que ustedes sepan que las víctimas de violencia sexual, a propósito de la necesidad de reconocimiento, en muchas de ellas quieren denunciar o querellarse, aunque esté prescrito. Hay muchos casos actuales que ya están prescritos y las personas igual se querellan, porque Eh, necesitan el reconocimiento del sistema. sí, profesora, me respondió la pregunta y bueno, básicamente tal como indica, el hijo de ella, que es el hijo del padrastro de ella, ¿Ok? en el fondo es el hijo de su propio abuelo. eh, claro, básicamente está bajo también el cuidado. Actualmente ya es adolescente, ya está un año, entonces ahí también está como muy cercana esa relación, o sea, hay un Compleja riesgo, situación. hay un riesgo, Por supuesto que sí. sí. Yo, o sea, no sé en qué contexto trabajas, pero yo te aliento a que fomentes en tu paciente que se oriente con un abogado, porque es posible que en este caso se pueda generar una medida de protección en favor del hijo. Ojo, ¿ya? Eso. Francisca, ¿alguien más? Eh, no, lamentablemente, pero igual gracias a todos por sus consultas y también gracias a Paula por haber respondido de manera tan clara. Ahora, si quiere dejar invitados a los participantes al curso, es el espacio para hacerlo. Sí, mira, yo sé que este tema genera muchas dudas. Eh, por eso los invito a sumarse al curso para que profundicemos un poquito más eh, respecto del fenómeno, ¿no? Cómo funciona este fenómeno, lo traumático que implica, cómo intervenir en estos procesos, eh, porque creo, insisto, y voy a ser como súper insidiosa en esto, creo que
en la medida que ha pasado el tiempo, todos los que estamos acá, probablemente estas 500 personas que estén acá, sepan que este fenómeno ocurre y ocurre frecuentemente. Y me parece que es responsabilidad de cada uno, de cada uno y cada una saber cómo se despliega el fenómeno y cómo podemos ayudar a estas personas y qué limitaciones tenemos respecto del o sea, de la intervención, ¿ya? Desde los lugares donde estemos. Pero creo que mientras más conocimiento técnico tengamos y más certeza respecto a un fenómeno que es absolutamente impredecible, creo que nos permite intervenir mejor. Así que yo los invito a que conversemos, revisemos conceptos. Son 3 días que podemos estar trabajando con detención, con pausa, revisando casos, revisando material para poder comprender mejor este fenómeno. Así que ojalá se sume la mayor cantidad de gente posible. Y ojalá que gane alguien un día, pues entiendo que hay un concurso, Francisca, ¿no? Un sorteo. Sí, Una vamos vez. a pasar al tiro a eso. Así que agradecerle nuevamente, Paula, por la exposición.